Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Si empezáramos a contar esta historia por lo ocurrido en un día como hoy, en el año de 1867, nos limitaríamos a decir que un general mexicano tomó por asalto la ciudad de Puebla y que Puebla queda ahí pegadito de México, Distrito Federal, estrechando el círculo ¿contra quién? Ahí la historia hay que contarla completa y hay que dar marcha atrás para entender los acontecimientos a los que nos vamos a referir. Esto tiene contacto con la aventura trágica de Maximiliano y Carlota en México. Napoleón III, emperador, estaba buscando una salida, unas alianzas, algo que le diera respaldo en momentos muy críticos para él, y resolvió trasladar una parte del imperio austrohúngaro, trasladarlo a tierras americanas, y resolvió porque Napoleón III no solamente era emperador de Francia, sino que tenía unos vínculos decisivos con el imperio austrohúngaro. Y entonces resolvió mandar a Maximiliano y a Carlota, una parejita, con tropas francesas para que llegaran a México y se posesionaran de México como emperadores. No iban a ser los primeros emperadores de México, hay que decirlo. Ya Iturbide había sido emperador de México en la guerra final, en la parte final de la Guerra de la Independencia, pero esa es otra historia que podremos contar en su momento oportuno. Maximiliano y Carlota llegan con un grande séquito, tienen que enfrentarse a tropas mexicanas. Benito Juárez les hace frente, le hacen frente patriotas mexicanos que no querían ser gobernados por una potencia extranjera. Y llega pues este problema de cómo mantener a Maximiliano y Carlota a contrapelo de la voluntad de una gran parte del pueblo mexicano. La situación está llena de tensiones, está llena de problemas, hasta el punto en que Maximiliano toma una decisión y es que manda a Carlota para Europa para liberarla de las presiones diarias, de las injurias, de las amenazas que estaba recibiendo la pareja imperial. Carlota se va para Europa y Carlota pierde la cordura. En otras palabras, se vuelve loquita y hay que llevarla a un castillo para administrarle su locura. En ese momento la psiquiatría estaba muy poco avanzada, no había manera de un tratamiento distinto que encerrar a la loquita. Y Maximiliano vino a saber que su esposa estaba loca en Europa y encerrada en un castillo como loca furiosa, pobrecita, no era dueña de sí mismo. Maximiliano era hombre de aspiraciones intelectuales y de aspiraciones científicas. Quien lo creyera, pero por ejemplo, estaba haciendo un estudio sobre las mariposas en México. Un estudio, les recuerdo que hay un libro en Colombia muy reciente que se llama Mariposas en Colombia, una preciosidad de libro que publicó Benjamín Villegas Editores. Bueno, pues Maximiliano estaba trabajando en lo mismo y alguien decía con mucha sorna que Maximiliano, que qué clase de emperador era ese que podía dedicarle semanas a trabajar con las mariposas. Maximiliano, cada vez más solo, le decían, ¿por qué no se va? Coja un buque y váyase y deje a los mexicanos acá tranquilos. Él lo dudaba y tuvo tiempo para tomar decisiones y no las tomó cuando era oportuno. Tal vez lo alentaba la esperanza de que las tropas que lo acompañaban fueran suficientes para mantenerlo como emperador de México. Pero aparecieron estos generales que le hicieron oposición, especialmente uno del que vamos a hablar varias veces en Hoy en la Historia. Se llamaba Porfirio Díaz y fue el creador
de toda una parte de la historia de México que se llama precisamente el Porfiriato. Es decir, que esto empata con el imperio de Maximiliano y Carlota. Luego viene la derrota de Maximiliano y el fusilamiento. Ya hoy en la historia recordamos cómo Maximiliano fue derrotado y cómo fue fusilado y cómo soportó con entereza la humillación del fusilamiento. Y se funda ahí, vienen los comienzos de esta lucha para el poder que queda ante el vacío de la ausencia de Maximiliano, y finalmente llega el Porfiriato. Se llama así por Porfirio Díaz, quien un día como hoy tomó por asalto la ciudad de Puebla en las vecindades de México, Distrito Federal, dándole un golpe tremendo a Maximiliano, quien vino a enterarse de ese asalto a Puebla y de que ya los insurgentes, como había que llamarlos en su momento, estaban a las puertas de México, Distrito Federal. ¿Qué era lo que iba a seguir? La tragedia de Maximiliano y después cómo iba a emerger la estrella de Porfirio Díaz, quien fue dictador de México prácticamente hasta la época de la Revolución. Cuando Porfirio Díaz sale desterrado de México, lo dejaron ir sin problemas, como tal vez se hubiera podido ir Maximiliano, o seguramente se hubiera podido ir Maximiliano si hubiera tenido la perspicacia que sí tuvo Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz, un hombre de condición indígena, total o parcialmente, pues porque México es un país mestizo, como lo es Colombia en gran parte. Porfirio Díaz, algunos dicen el indio Porfirio Díaz, pero parece que tenía su mezclita blanca, eso es cosa de que la analicemos, pero Porfirio Díaz montó un sistema que se llamó el Porfiriato. ¿Y quién lo creyera? En esa época del Porfiriato había una inmensa influencia francesa en las élites de la revolución de Porfirio, de manera que los franceses fueron derrotados. Al emperador enviado por Napoleón III, a Maximiliano, lo fusilaron. Viene Porfirio Díaz, un indígena, y Porfirio Díaz monta un sistema dictatorial donde hay mucha influencia francesa. Tanto que ya les hemos contado el origen de la palabra mariachi. Mariachi viene de los músicos que contrataban en los grandes matrimonios de México, de la aristocracia nacida del Porfiriato, de la nueva aristocracia de México, de los ricos de México. Y ese matrimonio en francés es el mariage. Y de la palabra mariage, que era como complicadita para muchos de los que tocaban en esos conciertos, vino mariachi. Entonces, vámonos a un mariachi, vámonos a un mariage. Porfirio Díaz, la estrella de Porfirio Díaz, se encumbra en un día como hoy, en el año de 1867, cuando en un golpe de mano asalta Puebla y llega a las puertas del Distrito Federal y se cierra el círculo contra Maximiliano, emperador de México, por obra y gracia de Napoleón III. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 2 minutos.